en 3 o 4 años y son algunos de los mejores compañeros que un hombre podría pedir. Josh Owens de Moonshiners era el tipo de hombre que podía iluminar cualquier habitación con su encanto salvaje, espíritu robusto y sonrisa audaz. Pero detrás de esa audaz personalidad había una historia que pocos llegaron a ver realmente. Su vida, una vez llena de aventura, fama y hermandad en el mundo de la destilación artesanal, dio un giro desgarrador, dejando a los fans incrédulos y de luto. Lo que comenzó como una historia de coraje y determinación se convirtió en un inquietante recordatorio de lo rápido que el éxito puede convertirse en tragedia, revelando el dolor y las luchas que ninguna cámara de televisión capturó jamás. ¿Quién es Josh Owens? Josh Owens nació y se crió en la zona rural de Carolina del Norte, en uno de esos pequeños lugares donde todo el mundo se conoce y donde realmente no se puede hacer nada sin que la gente se entere a la mañana siguiente. Ese tipo de educación lo convirtió en un hombre sencillo, alguien que amaba el aire libre, le gustaba trabajar con sus manos y no necesitaba mucho para ser feliz, excepto tal vez una bicicleta, un poco de libertad y algo de paz y tranquilidad. Al crecer, no era uno de esos chicos que se quedaban adentro o leían libros todo el día. Siempre estaba afuera montando, arreglando, construyendo o simplemente explorando. Las personas que lo conocieron en ese entonces dijeron que era valiente, que podía escalar cualquier cosa, correr contra cualquiera y hablar con cualquiera. A medida que crecía, desarrolló un profundo amor por las motocicletas, especialmente las motos de cross. Y ese amor creció cuando comenzó a correr profesionalmente. Se unió a competiciones locales de motocross en diferentes estados. Y aunque no siempre ganaba, seguía presentándose, lo que hizo que la gente lo respetara por su consistencia y audacia. No era el tipo de persona que se rinde fácilmente sin importar lo difícil que se ponga el camino. Sin embargo, como todo el mundo sabe, la vida tiene su propia manera de humillar a las personas que viven al límite. Y un día, durante una carrera, todo finalmente cambió. Tuvo un terrible accidente que casi le cuesta la vida. Su moto se volcó, golpeó el suelo con fuerza y fue trasladado de urgencia al hospital. Ese accidente fue un gran punto de inflexión en su vida porque lo dejó herido e incapaz de montar durante mucho tiempo. Josh era un hombre que amaba el movimiento y odiaba quedarse quieto. Así que estar atrapado en una cama de hospital era una tortura severa. Dijo más tarde que lo hizo pensar profundamente sobre su vida y lo que quería hacer con ella. Mientras se recuperaba, su mente regresó a sus raíces, a las montañas y a las personas que le enseñaron el arte de la destilación ilegal. La destilación ilegal era algo que había estado a su alrededor desde la infancia. En esa parte de Carolina del Norte, hacer licor ilegal se trataba, por supuesto, de infringir la ley o tratar de ganar dinero rápido y aún más. Era una tradición que se había transmitido de generación en generación, remontándose a principios de la década de 1920 durante la era de la Prohibición, cuando el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos. La gente de esas comunidades rurales elaboraba su propio licor porque no tenían otra opción, y con el tiempo se convirtió en una habilidad de la que se enorgullecían. La familia Owens era parte de esa herencia. Josh creció viendo a su padre y a sus tíos elaborar su propio licor ilegal, aprendiendo el proceso, el sabor, el olor y todo lo que lo hacía bien. Entonces, cuando correr ya no fue posible, Josh decidió regresar a esa antigua forma de vida. Comenzó a elaborar su propio licor ilegal. Primero para uso personal y luego, más en serio, construyó sus alambiques desde cero, siempre concentrado, trabajando en el bosque hasta altas horas de la noche, asegurándose de que todo saliera bien. Dijo que le gustaba la paz que daba, la tranquilidad, la forma en que el bosque te hacía sentir lejos de todo lo demás. Para él, era más que un trabajo, era terapia. Cuando Discovery Channel comenzó a buscar verdaderos destiladores ilegales para presentar en su nuevo programa, Moonshiners, alguien mencionó a Josh. Estaban buscando personas que no fueran actores, que vivieran la vida de verdad. Y Josh encajaba perfectamente. Cuando apareció en el programa,
La gente lo amó de inmediato porque era auténtico. No fingió su acento, no trató de sonar inteligente ni actuó para la cámara. Era simplemente él mismo, natural, con asperezas, divertido, trabajador y honesto como es. Los espectadores dijeron que les recordaba a los viejos tiempos, a la gente real que vivía de la tierra y se enorgullecía de su oficio. El programa lo hizo famoso, pero la fama nunca lo cambió mucho. Seguía viviendo de forma sencilla, seguía trabajando con sus manos, seguía montando en su bicicleta y seguía amando a sus amigos y familiares de la misma manera. Sin embargo, detrás de esa sonrisa fácil y esa energía tranquila, la vida le estaba presentando desafíos que la mayoría de la gente no veía. Del tipo que nadie siquiera quería imaginar, porque era demasiado para él a la vez. En 2019 sucedió algo realmente terrible que lo destrozó de maneras que nadie esperaba. Su granero se incendió una noche, y cuando llegó allí ya era demasiado tarde. El fuego destruyó casi todo lo que poseía, incluidas sus herramientas, su equipo y, lo más doloroso, su perro, Cutie Pie. Publicó sobre ello más tarde y dijo que no era solo un granero lo que se había quemado, sino una parte de su corazón. Los fans lo inundaron con apoyo y palabras de consuelo, pero un dolor como ese no se desvanece fácilmente. Aún así, no se detuvo. Reconstruyó el granero, compró nuevas herramientas y siguió trabajando. Eso es algo sobre Josh. No se rinde ni se da por vencido en absoluto. Dijo que su padre le enseñó que no importa lo mal que se ponga la vida, uno recoge lo que queda y vuelve a empezar. Las cosas parecían mejorar por un tiempo. Estaba filmando de nuevo, estaba sonriendo de nuevo, y la gente pensó que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, la vida, como suele hacerlo, le asestó otro duro golpe. En marzo de 2023, mientras competía en el Daytona International Speedway en Florida, se vio involucrado en otro terrible accidente. El neumático delantero de su motocicleta explotó en medio de la carrera y salió despedido de la moto a gran velocidad. Sucedió tan rápido que antes de que nadie pudiera entender qué salió mal, ya estaba tirado en la pista. La gente gritaba por todas partes hasta que los médicos se apresuraron a entrar y la carrera se detuvo de inmediato. Las lesiones fueron bastante graves y lo afectaron mucho. Dijeron que se rompió varios huesos y sufrió heridas profundas. Durante días, los fans no supieron si sobreviviría. Su familia y amigos pidieron oraciones y gente de todas partes se unió. Cuando finalmente publicó un video desde el hospital, rompió corazones. Su rostro estaba hinchado, su voz era débil y sus ojos parecían cansados, pero aún así logró sonreír y decir que estaba agradecido de estar vivo. Dijo: «Todavía estoy aquí, por la gracia de Dios». Y esas palabras calaron hondo en la gente porque provenían de un hombre que había mirado a la muerte a los ojos más de una vez y aún así eligió la gratitud. Su recuperación fue un proceso muy largo y doloroso. Los médicos le dijeron que podrían pasar meses o incluso un año antes de que pudiera volver a caminar completamente, y eso lo destrozó mucho. Algunas personas dijeron que tal vez nunca volvería a montar. Pero Josh se negó a creer eso. Dijo que se levantaría de nuevo sin importar cuánto tiempo tomara. Cada pequeño paso que daba lo compartía con sus fans para hacerles saber que la vida aún puede seguir adelante sin importar lo rotas que estén las cosas. Se convirtió en una gran fuente de aliento, especialmente para las personas con discapacidades. Mientras se curaba, habló de cómo el accidente le hizo apreciar más las cosas simples. Cosas muy insignificantes como despertarse, desayunar, sentarse afuera, escuchar a los pájaros, cosas que la mayoría de la gente da por sentado. Dijo que solía perseguir la velocidad y la emoción, pero ahora solo quería paz y una vida normal. Dijo que cuando has estado tan cerca de morir, toda tu perspectiva cambia. Los fans notaron que era diferente después del accidente. No era tan salvaje ni despreocupado como antes, y ya no aparecía en Moonshiners tan a menudo como solía hacerlo. Pero incluso cuando no estaba en la pantalla, la gente seguía hablando de él. Ya se había convertido en un símbolo de fortaleza,
alguien que mostraba lo que significaba sobrevivir a los tiempos difíciles y aún así mantener la fe. A finales de 2023, había comenzado a caminar de nuevo, aunque lentamente. Publicó fotos de sí mismo sonriendo, incluso con sus cicatrices a la vista. Y la gente dijo que su sonrisa por sí sola era inspiradora porque significaba que no importaba cuántas veces la vida lo derribara, se negaba a quedarse abajo. Josh y el programa Moonshiners. Mucha gente lo conoce por el programa Moonshiners de Discovery Channel, que muestra a algunos hombres que se adentran en el bosque para hacer esa antigua bebida llamada moonshine. Se ríen, gritan, pero si miras de cerca, verás que la vida realmente le ha dado a Josh más que su parte justa de dolor. Josh venía de Carolina del Norte, un lugar muy tranquilo, lleno de colinas verdes y pequeños pueblos donde la gente todavía se saluda y vive una vida sencilla. Es un lugar donde la gente trabaja con sus manos y arregla sus propias cosas. Ese es el tipo de vida en el que Josh creció. Desde muy joven le encantaba cualquier cosa con un motor. Le encantaba el sonido de las motos, el olor a combustible y la sensación del viento en su rostro. No era del tipo de persona que le gustaba estar en el aula. Era ese tipo de chico que prefería estar afuera montando en la tierra en lugar de sentarse tranquilamente en la escuela. Antes de aventurarse en Moonshiners, Josh ya era conocido localmente como corredor de motos. Montaba en pistas de tierra y competía en pequeñas carreras en su área. A la gente le encantaba verlo porque era audaz. Era ese tipo de hombre que no se echaba atrás fácilmente. Alrededor de 2004, su nombre comenzó a extenderse debido a lo valiente que era. Tenía esa confianza natural que la gente notaba donde quiera que fuera. Parecía rudo por fuera, pero la gente que lo conocía decía que tenía un corazón tierno por dentro. Sin embargo, su vida no había sido fácil. Perdió a su padre cuando aún era joven, y ese tipo de pérdida se queda con una persona para toda la vida. Su padre era trabajador y fuerte, y Josh siempre hablaba de él con respeto. Luego vino su madre. Ella fue quien mantuvo todo unido para él. Incluso con todo ese dolor, Josh todavía tenía un buen corazón. Era conocido por ser amable y cariñoso. No le gustaba ver sufrir a los animales y la gente cercana a él decía que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás sin importar por lo que estuviera pasando. No era perfecto, pero era genuino. Luego, en 2011, Moonshiners llegó a su vida. Discovery Channel comenzó el programa para capturar las vidas de las personas que todavía elaboran licor ilegal de la manera tradicional. Esa bebida había sido parte de la vida en la montaña estadounidense durante generaciones. En los viejos tiempos, cuando el gobierno prohibió el alcohol, la gente se escabullía en los bosques y hacía el suyo propio. Josh creció en ese tipo de cultura, por lo que ya era parte de él. Cuando se unió al programa, todo sobre él cambió, y se notaba que ahora estaba en él. Josh estaba lleno de energía, siempre hablando, riendo y arreglando cosas mientras las cámaras grababan. Sin embargo, mientras los fans se reían de sus bromas en la pantalla, Josh estaba lidiando silenciosamente con algunos de los momentos más desafiantes de su vida. En 2018, tuvo un grave accidente de motocicleta. Sucedió durante una de sus carreras. Su moto perdió el control, lanzándolo fuera de la pista. Las lesiones fueron terribles. Se rompió las costillas, se lastimó gravemente la pierna e incluso su espalda se vio afectada. Durante un tiempo, no parecía que se recuperaría. Algunas personas incluso dijeron que tal vez nunca volvería a montar. Pero Josh no se rindió. Se sometió a terapia, luchó contra el dolor y poco a poco se puso de pie. A Josh no le importaba dejar de aparecer porque sabía lo que estaba buscando. Continuó apareciendo en Moonshiners, sonriendo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cualquiera que mirara de cerca podía ver el dolor detrás de esa sonrisa. La vida lo había puesto a prueba una y otra vez. Sin embargo, todavía se mantuvo de pie y no se rindió. Otra cosa triste que le sucedió a Josh en marzo de 2023 fue la pérdida de su amado padre. Josh amaba mucho a su padre y a menudo lo describía como su mayor inspiración y su mejor amigo.
Fue una fría mañana de lunes en Minnesota cuando se conoció la triste noticia, dejando a Josh completamente destrozado. Era como si su vida estuviera arruinada porque su padre era una gran parte de él. No hizo que su dolor fuera demasiado ruidoso porque no quería que la gente comenzara a sentir lástima por él. Entonces, compartió una simple publicación en línea que decía: «Descansa en paz, papá», con una foto muy antigua de los dos pescando junto al lago. Los fans que habían seguido su viaje durante años podían sentir el dolor que había detrás de esas palabras. Durante muchas semanas se mantuvo alejado de las redes sociales, tomándose un tiempo para llorar y estar con su familia. Cuando finalmente recuperó la compostura y regresó a las redes sociales, Josh habló abiertamente sobre lo mucho que significaba su padre para él y lo difícil que era seguir adelante sin él. Fue realmente honesto al respecto debido a lo mal que le afectó. Mostró que más allá de la dura personalidad televisiva, un hijo estaba tratando de sanar de una profunda pérdida. Las luchas después de ese accidente en Florida, mucha gente pensó que Josh Owens nunca volvería a ser el mismo, porque lo que le sucedió no fue algo pequeño en absoluto. Se había roto huesos, su cuerpo estaba lleno de moretones y apenas podía moverse durante mucho tiempo. Los médicos dijeron que tuvo suerte de estar vivo porque el tipo de impacto que sufrió podría haberle quitado la vida al instante. Permaneció en el hospital durante semanas, rodeado de máquinas, tubos y enfermeras que entraban y salían cada pocos minutos. Gente de todas partes comenzó a visitar su página en línea, dejando oraciones y buenos deseos, con la esperanza de que mejorara. Algunos de sus amigos de Moonshiner también fueron a visitarlo. Dijeron que todavía estaba haciendo bromas incluso mientras estaba acostado, tratando de mantener el ánimo de todos. Así era Josh. No importaba lo mal que se pusieran las cosas, siempre trataba de mantenerse fuerte para los demás. E incluso entonces, en sus propios días malos, cuando finalmente fue dado de alta del hospital, no fue un camino fácil de regreso porque tuvo que aprender a caminar correctamente de nuevo. E incluso algo tan simple como estar de pie durante largas horas era una lucha muy grande para él. Sin embargo, estaba decidido a regresar. Dijo que quería volver a hacer lo que amaba, incluso si le tomaba meses. No le gustaba que le tuvieran lástima, y no le gustaba estar sentado inactivo. Solo quería volver a sentirse como él mismo. Alrededor de ese tiempo, los fans de Moonshiner se preguntaban si regresaría al programa. Algunos incluso pensaron que podría retirarse silenciosamente y concentrarse en su salud. Pero Josh no se veía a sí mismo de esa manera. Había construido un nombre en el programa y amaba la vida que le daba. Entonces, lentamente comenzó a aparecer de nuevo. Aunque todavía tenía cicatrices y a veces caminaba con una cojera, la gente estaba feliz de verlo de vuelta porque su presencia siempre traía esa vieja chispa a la pantalla. Comenzó a hablar más sobre la vida y lo corta que es realmente para que la gente no se centre en cosas insignificantes a expensas de lo que es importante. En uno de sus videos en vivo, dijo que el accidente le hizo apreciar más las cosas, especialmente la familia y los amigos. A menudo mencionó a su hija, a quien ama profundamente. Dijo que ella era una de sus mayores motivaciones para volver a ponerse de pie porque quería que ella lo viera fuerte de nuevo. Cada vez que hablaba de ella, su tono se suavizaba, y se podía notar que ella significaba todo para él. Perder a su madre años atrás había dejado un agujero en su corazón, y no quería que su hija sintiera ese tipo de dolor. Aunque Moonshiners trataba sobre la elaboración de esa antigua bebida ilegal, para Josh era más que eso. Se trataba de preservar un estilo de vida que se estaba desvaneciendo lentamente. A menudo decía que la destilación ilegal no era solo un negocio. Era una tradición transmitida de generación en generación, especialmente en las zonas rurales de Estados Unidos. Tal como él lo veía, se trataba de la familia y el trabajo duro. Sin embargo, la vida no dejó de ponerlo a prueba. Después de sobrevivir al incendio y a 2 malos accidentes, también comenzó a enfrentar dificultades financieras. Las facturas del hospital se acumularon y reconstruir su vida después de perder tanto no fue fácil. Sin embargo, nunca salió a quejarse públicamente. Simplemente siguió adelante en silencio.
Los fans a veces recaudaban dinero para apoyarlo y se podía ver la gratitud en sus ojos cada vez que les agradecía. No actuó con orgullo ni distante. Habló como alguien que realmente apreciaba lo que la gente hacía por él. También hubo momentos en que comenzaron a difundirse noticias falsas de que Josh había fallecido, y eso hizo que la gente comenzara a entrar en pánico en línea. La gente se apresuró a visitar sus páginas de redes sociales para confirmar si era verdad, pero luego publicaba un breve mensaje o video sonriendo semanalmente y diciendo que todavía estaba vivo. Quedó claro que estaba luchando más de lo que la gente se daba cuenta. Una vez dijo que el dolor tenía una forma de enseñarte quién eres realmente. Para él, cada accidente, cada revés y cada pérdida había construido un tipo de fuerza que no se podía comprar. No estaba tratando de sonar sabio o filosófico. Solo estaba hablando de lo que la vida le había mostrado. Creía que a veces suceden cosas malas para recordarnos lo que realmente importa, no las cosas a las que normalmente damos prioridad. Su historia siguió difundiéndose porque mucha gente podía identificarse con ella. Muchos vieron un poco de sí mismos en su propio viaje. El hombre que cayó, se levantó, volvió a caer y aún así siguió adelante. Ya no se trataba de fama o dinero, se trataba de resiliencia. Josh mostró cómo era caer al fondo y volver a subir con nada más que fe y una esperanza obstinada. Incluso después de todo, todavía iba a las carreras locales para apoyar a otros corredores. A veces no podía montar, así que simplemente se paraba junto a la pista animando y hablando con la gente. Dijo que lo hacía feliz seguir estando cerca de lo que amaba profundamente. Se podía ver que incluso cuando su cuerpo estaba débil, su espíritu seguía lleno de energía. La gente a su alrededor dijo que se había convertido en un hombre diferente porque normalmente no es así. Eventualmente se volvió más reflexivo, más tranquilo y más apreciativo de las cosas pequeñas. Ya no daba la vida por sentada. Josh Owens hoy. Cuando finalmente le dieron el alta alrededor de abril de 2023, fue un tipo de lucha completamente diferente. Los médicos ya le habían advertido que sus huesos tardarían mucho en sanar y que necesitaba paciencia. Pero ya sabes qué clase de hombre es Josh. No le gusta quedarse quieto o esperar demasiado tiempo por nada. Comenzó a hacer pequeños movimientos en casa, tratando de caminar, tratando de estirarse, incluso cuando estaba claro que todavía sentía dolor. Dijo que no quería sentirse inútil o que la gente lo viera como un hombre roto. Así que, aunque su cuerpo estaba débil, siguió presionando. Para cuando llegó junio de 2023, ya estaba en casa en Carolina del Norte, permaneciendo en silencio, curándose lentamente y publicando menos. Las personas que lo seguían en las redes sociales notaron que sus actualizaciones se volvieron raras, tal vez una vez cada pocas semanas. Y cuando publicaba algo, generalmente era algo pequeño, como una foto antigua o un breve mensaje diciendo que estaba agradecido por la vida. Se podía sentir por sus palabras que se estaba convirtiendo en una persona diferente. Luego, tiempo después, apareció de nuevo en línea con un breve video sentado en su taller y los fans estaban muy felices de verlo sonreír un poco. Dijo que estaba tomando cada día uno a la vez y que todavía iba a terapia. Su voz sonaba más suave, no tan fuerte o juguetona como antes, pero había algo pacífico en su forma de hablar. La gente inundó su sección de comentarios con oraciones y aliento, llamándolo una inspiración. Alrededor de mayo de 2024, hizo una pequeña aparición pública en un evento local en Carolina del Norte, y ese día se volvió emotivo para muchas personas. Vino con un bastón, se movió lentamente y vestía una camisa y una gorra sencillas. La multitud comenzó a aplaudir tan pronto como entró, y algunos incluso gritaron su nombre. Estaba claro que todo el mundo estaba feliz de verlo con vida. Cuando tomó el micrófono, sonrió y dijo: «Ha sido un camino difícil, pero todavía estoy de pie». Y esa sola frase recibió el aplauso más fuerte del día. Después de ese evento, la gente dejó de hablar de él solo como un destilador ilegal y comenzó a hablar de él como alguien que se negó a rendirse sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Uno de los miembros del equipo de Moonshiner
dijo en una entrevista que Josh había cambiado por completo desde el accidente. Dijo que Josh ya no hablaba mucho en el set, que simplemente venía en silencio, hacía su trabajo y se iba a casa. Sin embargo, cuando lo saludas, todavía te da esa cálida sonrisa por la que es conocido. Ese mismo año, Josh publicó una foto antigua de su padre, y la leyenda debajo decía: «Te extraño todos los días». No fue un mensaje largo, pero tocó a la gente profundamente porque sabían lo mucho que lo amaba. Esa foto hizo que los fans volvieran a hablar sobre todo lo que había perdido: sus padres, su casa que se quemó años atrás, su salud, y aún así se las arregló para mantener un corazón positivo. Josh ya estaba hablando de manera diferente en entrevistas y videos. Dijo que ahora valora la paz y la gratitud más que nada porque no puede permitirse sufrir en ambos lados. Dijo que solía pensar que el éxito significaba dinero o fama, pero ahora sabe que más allá de todos los logros, el éxito significa despertarse y sentirse agradecido incluso por respirar. Mencionó que estaba planeando enseñar a los jóvenes motociclistas cómo mantenerse seguros y usar siempre el equipo adecuado porque no quería que nadie más pasara por lo que él pasó. También fue alrededor de febrero de 2025 que la gente comenzó a notar cómo le gustaba quedarse más en casa. A veces publicaba fotos de la vista desde su porche, mostrando las colinas verdes de Yique, y escribía leyendas cortas como «Día bendecido», o simplemente tomándoselo con calma. Se notaba que había comenzado a disfrutar de cosas simples como el aire fresco, las hermosas tardes y las pequeñas conversaciones. Ya no perseguía la fama ni la atención, solo quería paz. Moonshiners siguió funcionando con los otros miembros del elenco porque no podían esperarlo antes de que continuara la filmación. Los fans nunca dejaron de decir que la energía que Josh aportó al programa no puede ser igualada por nadie más porque era como el alma de la fiesta, y la mayoría de las escenas giraban en torno a él. Su forma de hablar, su humor, su audacia y simplemente todo al respecto era tan especial. Y agregó algo especial al programa también. Fueron todas esas innumerables cualidades suyas las que hicieron que el programa fuera real y realmente entretenido, manteniendo a la gente pegada a sus pantallas hasta el final. Hasta entonces, nadie podía comenzar la película y levantarse sin terminarla porque ¿quién no quiere saber qué pasó en la siguiente escena? Algo que era demasiado interesante para apartar la mirada. La gente dijo que era el tipo de hombre que te hacía sentir como si lo conocieras personalmente, incluso si nunca lo habías conocido debido a lo bien que interpretaba su papel. Hay una manera en que un actor puede ser tan bueno en su papel que te conectarías fácilmente incluso con su alma. Y así era Josh. Fue extremadamente triste para la gente saber que Josh ya no podía participar en las escenas. Pero, ¿qué podían hacer al respecto? Las escenas en Moonshiners siguen siendo bastante pegadizas e interesantes. Pero, a decir verdad, no es nada comparado con cómo era cuando Josh estaba allí. Sigue siendo entretenido, pero la conexión apenas estaba ahí. Y era obvio que Josh sería realmente extrañado en la película. Incluso los otros miembros del elenco en la película sintieron la ausencia de Josh, y eso los llevó a desarrollar un profundo respeto por él que no existía antes de su accidente. Ya sabes cómo es cuando la gente realmente no siente la importancia de tu presencia hasta que algo eventualmente te saca de su medio. Josh luego comenzó algo nuevo que nadie realmente vio venir. Estableció un pequeño campamento de entrenamiento al aire libre en Montana, y lo llamó True North Survival, porque le recordó que no importa lo perdido que te haga sentir la vida, siempre hay un camino de regreso. El lugar era simple. Solo unos pocos cobertizos de madera, una fogata y un espacio abierto rodeado de árboles. Pero llevaba su espíritu. La gente comenzó a venir de diferentes pueblos para aprender de él. Josh no actuó como un hombre importante o una estrella de televisión. Él mismo les enseñó de la misma manera que aprendió con paciencia, humor e historias de la naturaleza. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta desgarradora tragedia en la vida de Josh Owen? ¿Alguna vez se recuperará por completo del trauma que causaron estas experiencias? Háznoslo saber en los comentarios. Gracias por ver. Si te gustó este video,
Dale me gusta, comparte y suscríbete a este canal para obtener más contenido. Antes de irte, mira los otros videos en tu pantalla.